Muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto después de ya algunos días el poder estar nuevamente con ustedes y que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Es un gozo, hermanos, estar conectado con ustedes y que juntos podamos aprender más acerca de lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra. Bueno, como forma de introducción, hermanos, hemos venido hablando acerca del servicio al Señor. ¿Cuáles son esos elementos o de qué forma nosotros podemos servir al Señor? Pues de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es una vida práctica, es una vida de servicio por gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y nosotros en gratitud le servimos y también servimos a los demás, al prójimo, a su pueblo, a nuestros hermanos. Así de que, pero antes de que comencemos, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y que sea su Espíritu el que pueda acomodar su palabra en nuestra mente y corazón y que haga el trabajo para el cual Dios la ha enviado. Oremos. Padre Santo que está en los cielos, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno. Gracias por tus cuidados, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y por tu gracia. Gracias, Señor, porque es por todo eso que tú haces en nosotros y por nosotros es que estamos acá en este día. Queremos en este momento poner este tiempo en tus manos, que seas, Padre, tú a través de tu Espíritu Santo el que pueda guiarnos y que pueda, Señor, colocar esa palabra tuya en nuestra mente y corazón y que haga el trabajo para el cual tú le envías. Gracias, Padre bendito, por la iluminación del Espíritu Santo, y ponemos este tiempo en tus manos. Queremos que nos enseñes, que nos guíes hacia toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema para esta ocasión es sirve a Dios o sirve por medio de la oración. La oración es una de las actividades o de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer para poder comunicarnos con Dios. Solamente de que es un elemento que muchas veces nosotros lo descuidamos. A veces nos entretenemos en otras cosas, pero no utilizamos el tiempo necesario para poder orar. O sea, no estamos realmente en comunicación con Dios a través de la oración. Alguien decía de que en este tiempo de alta tecnología que tenemos, todo el mundo está conectado con todo el mundo. Ahora con el celular, yo he tenido la experiencia cuando he ido a El Salvador y a veces me río. Y esto pues no es menospreciar la gente del campo, ni mucho menos, o la gente que trabaja en los sembradíos, ni mucho menos. Pero todo el mundo anda con su celular y todo, hey, dice, ya terminaste. Ok, nos vemos. Nos vemos en media hora allá en la casa. En medio de la milpa, en medio del sembradío, allá todo el mundo se conecta con el celular y todo el mundo está conectado, todo el mundo se comunica, todo el mundo está pendiente de lo que sale en las redes sociales. Hay una constante comunicación porque la tecnología así lo es, así lo permite. Pero cuando se trata de estar conectados y comunicados con Dios, parece que ahí como que somos un poco negligentes. Todo el mundo tiene celular y todo el mundo se conecta con todo el mundo, pero no nos comunicamos con el Dios que está en todo lugar. Vea la controversia que hay ahí. O sea, estamos comunicados con todo el mundo, en todo el mundo si es posible. Yo comunico con gente en El Salvador, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en todos lados. Pero no nos comunicamos con el ser, con el Dios o con nuestro Dios que está en todo lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que nosotros tomemos en serio de una vez por todas la importancia de la oración. La oración, tanto para estar en comunicación con Dios, para poder venir ante Dios y traer, alabarle, glorificarle, alabar su nombre, pero también para traer nuestras penas ante Él, para traer nuestras cargas, traer nuestras peticiones. Y de eso es lo que vamos a hablar en este día, porque a través de la oración nosotros también podemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque podemos interceder por otros. Podemos traer las situaciones o las necesidades de otros hermanos ante el trono de la gracia. Entonces, por eso el tema de esta ocasión es sirve por medio de la oración. Y vamos a ver una porción bíblica que ya ustedes la conocen. Hemos hablado del tema de servicio en las últimas clases. Sirve a Dios con confianza, sirve a Dios con valentía, sirve a Dios con sinceridad. Todo eso lo hemos tocado. Ahora sirve a Dios por medio de la oración. La porción bíblica que corresponde para la clase de ahora es, siempre el personaje es Elías. Elías lo tocamos cuando hablamos sirve a Dios con valentía. Y vimos cómo Elías, valientemente, él
hizo lo que Dios le mandó que hiciese, mismo si no lo pudo descifrar o no lo entendía al 100%, él hizo exactamente lo que Dios quiso que hiciese. Y eso nos toca a nosotros. Muchas veces tenemos que hacer cosas, mismo que no las entendamos a la perfección, porque es Dios quien que maneja las situaciones. Nosotros somos sus siervos y Él nos dice, haz, y nosotros tenemos que hacer. Posiblemente que después de un tiempo el Señor nos va a mostrar, a revelar el por qué aquella acción fue necesaria o por qué aquella actitud de obediencia fue necesaria cuando Él dio su voz o cuando Él envió, o cuando Él dio su mandato. Ahora vamos a ver a Elías intercediendo. Vaya por favor al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, el capítulo 17. Versículos del 17 al 24. Mira lo que dice. Después de esas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Súper interesante. El tema pues, acá es Elías intercediendo a Dios para que Dios devolviera la vida o que devolviera el alma a este niño que había muerto. Porque es interesante. Era el hijo de una viuda. Era todo lo que ella tenía. Y parece ser de que cuando ella ve que su hijo muere, ella primeramente trata de culparse a sí misma. O de culpar a Elías. O sea, tú vienes y ahora vienes y mi hijo muere. O sea, ella no entendía. Muchas veces, la gente que no conoce a Dios, y aún a veces nosotros, cuando hay cosas que nos suceden, nosotros no entendemos por qué las cosas están sucediendo. Pero sabemos de que hay un plan perfecto de Dios en todo ello. Y más en aquellas personas que no conocen a Dios. Es ahí donde nosotros entramos en acción. Es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de su palabra, como conocedores de sus promesas, vamos a entrar en acción y que esta gente comprenda el porqué de las cosas, por qué está sucediendo tal y tal cosa. Vamos a ver un aspecto bien importante entonces acá. Primero, las bendiciones de Dios no nos excluyen de sufrir las consecuencias de vivir en el mundo. Repito, las bendiciones de Dios no nos excluyen de sufrir las consecuencias de vivir en el mundo. El vivir en este mundo, así como lo oye, tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo pecaminoso. Estamos en un mundo que solo busca la maldad y no busca adorar a Dios, honrar a Dios. Entonces van a haber consecuencias por estar viviendo en un mundo en donde lo que reina es el pecado. Entonces las bendiciones de Dios que podamos tener o que tenemos no nos excluye de sufrir muchas veces las consecuencias de vivir en un mundo tal. Segundo, la tendencia de culpar a Dios cuando viene una tragedia, que eso es lo que la viuda hizo. Incluso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, conocedores de su palabra, conocedores de sus promesas, muchas veces tenemos aquel pensamiento, pero ¿por qué, Señor?
Si yo te sirvo, Señor, ¿por qué me pasa tal y tal cosa? Si yo te sirvo, entonces está la tendencia de culpar a Dios cuando viene una tragedia. Y fue la actitud de la viuda. Fue la actitud de la viuda. Luego, en tercer lugar, la tendencia es aceptar la mentira y rechazar la verdad de la palabra de Dios. Versículo 18. Versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Imagínense el reclamo de la viuda para Elías era bien fuerte. Le dice, ¿qué tengo yo contra ti, hombre de Dios, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Obviamente que el objetivo de Elías de estar ahí no era ese. Y Dios se iba a manifestar y a la mujer iba a entender. Pero de entrada, con lo que le estaba sucediendo o con lo que estaba viviendo en ese momento, ella le dice, ¿qué yo tengo contra ti? Es que ha venido para traer a mi memoria mis iniquidades. Muchas veces pensamos de una vez que seguramente Dios me está haciendo esto porque me está castigando. O Dios está haciendo esto porque está enojado conmigo. Y muchas veces no. Muchas veces no es eso. Muchas veces sencillamente que Dios quiere hacernos crecer. Dios quiere que entendamos algunas cosas. Hay una gran diferencia entre decir, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo sé que tú tienes un propósito. A decir, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Ya ese tono y ese ¿por qué, Señor? Eso ya es reclamo. Y a Dios no se le reclama porque Él es soberano, Él tiene control, Él está en control de todo y Él sabe por qué aquello sucede o no sucede. O sea, no podemos cuestionar a Dios. Pero aquí parece ser de que la viuda, obviamente, pongámonos en los zapatos de la viuda. Era su único hijo y de repente muere. Y lo primero que piensa es, dice, ¿qué tengo contra ti, varón de Dios? ¿Has venido para que traer a memoria mis iniquidades y que muera mi hijo? Imagínate el reclamo. Pero no, a veces por medio de las tragedias es el pensamiento afectado por el pecado, el cual puede limitar a Dios. Pero hay que preguntar, ¿es posible para Dios obrar? Claro que sí. Muchas veces esa actitud es la actitud de pecado. Pensemos en la vida de Job. No es parte de las porciones bíblicas, pero viene al caso porque Job, él sufrió y sufrió muchísimo. Pero él nunca reclamó a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, decía Job. Aún cuando la mujer le dijo, la esposa le dijo, ya mira, maldice a Dios y muere. Job le dice, como una cualquiera has hablado. Vamos a recibir el bien de Dios y el mal no. Dice, aún en todo ello, dice la palabra, Job no pecó contra Dios. Y al final todos conocemos la historia de Job. Pero aquí tenemos los dos extremos. Por un lado, por causa del pecado, por causa de no conocer, la viuda empieza como a culpar a Dios, al profeta Elías, por lo que le estaba pasando. Por otro lado tenemos a Job, que dice que era hombre recto delante de Dios, hombre perfecto, y él en todo ello no pecó contra Dios. Ahora, en el versículo 19, Elías le dice a la mujer, y le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamaba a Jehová, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Imagínate que también Elías, mira lo que le dice a Dios. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Es tremendo, y es lo que yo decía, a veces hasta nosotros
hasta nosotros, conociendo de Dios, conociendo su palabra, conociendo sus promesas, podemos llegar a un punto hasta querer reclamar a Dios. Miren lo que dice Elías. Dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Pero, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver la vida, el alma de este niño a él. Ahora, el profeta se separó del ambiente negativo para orar a Dios. Es importante notar, muchas veces nosotros tenemos que ser sabios. Cuando estamos en medio de un ambiente negativo, nocivo, tenemos que ser de ahí. Es lo que hizo Elías, para poder ir aparte y ahí hablar con Dios. Muchas veces el ambiente es tan pesado, tan negativo, que difícilmente vamos a poder concentrarnos y decirle a Dios lo que realmente está en nuestro corazón. En este caso, Elías necesitaba orar fervientemente para que Dios devolviera la vida a este niño. Y dice que se apartó y fue al aposento donde él estaba y lo puso en su cama y ahí oró. Versículo 19. El profeta oró a Dios con el fin de entender el punto de vista divino. Imagínate. El punto de vista divino, que es lo que conocemos nosotros como el propósito de Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Acordemos que Dios es Dios omnisciente. Dios conoce todo. Dios conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Entonces el punto no es entrar en un momento o en una actitud de reclamo a Dios, sino más bien es tratar de conocer el propósito divino en todo aquello que está pasando, o el punto de vista divino. ¿Por qué está sucediendo aquello? La señora obviamente que ella no entendía, la viuda no entendía el por qué estaba pasando todo aquello. Estaba siendo castigada por su vida de pecado. Elías lo encamina ante, pues obviamente que ella pensaba que estaba siendo castigada por su vida de pecado. Elías le encamina ante Dios para abrirle a él su casa. Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie. Él es el único juez. O sea, Elías no le iba a decir, bueno, ¿cómo está tu vida? Pues a lo mejor por eso Dios te está castigando. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Es Dios el único juez. Es Dios quien decide. Nosotros tenemos que solamente interceder por las personas, interceder por sus necesidades, y Dios hará de acuerdo a su voluntad. El profeta oró a Dios por la vida del niño. El profeta se atrevió a orar por el niño que estaba muerto. Y muchas veces pensamos de que las cosas pasan porque hay pecado. Acordemos del pasaje en los evangelios cuando un ciego sale al encuentro de Jesús. Y los discípulos le dicen, bueno, pero... Y era un ciego de nacimiento. Y los discípulos le dicen así, pero Señor, ¿por qué este nació así? ¿Quién pecó? ¿Fueron sus padres y por consecuencia de su pecado su hijo nació así? ¿O pecó este? Y Jesús le dice, no es el punto de quién pecó o quién no pecó. Esto Dios lo permitió para mostrar su poder, para mostrar su gracia. ¿Ve el punto? Para mostrar su gracia. Las cosas Dios las permite con un propósito. Para que crezcamos, primeramente para honra y gloria de su nombre. Y segundo, para que crezcamos. Para que el mundo pueda ver las obras de nuestro Dios. Eso fue lo que les digo, porque la primera actitud, la primera cosa que se viene a la mente es, aquí hay pecado. Aquí es que esa es la consecuencia del pecado y Dios está castigando. No precisamente así, no siempre, sino que Dios siempre tiene un propósito. En el caso de este ciego que se menciona en los evangelios es para mostrar las obras y la gracia de Dios. Entonces nosotros podemos servir a Dios también por medio de la oración. ¿Cuántas veces, hermano, a ti te han llamado
para que vayas o para que ores por alguien, o alguien te ha pedido oración. Hermano, mire, quisiera por favor orar, fíjese que estoy pasando por una situación difícil y quisiera que me ayudara en oración. Y tú dices, hermano, pero si supiera que yo quizás estoy peor que usted, o mire, yo no tengo la suficiente fe. No, hermano, desde el momento que somos hijos de Dios, usted y yo, tú y yo, tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos entrada libre hacia el trono de la gracia para poder interceder por otros. Y esa es una bendición, ese es un privilegio que Dios nos ha dado. A mí cuando alguien me dice, mire hermano Carlos, quisiera que me ayudara en oración porque fíjese que estoy pasando tal y tal problema. Amén, hermano, cuente conmigo. Porque yo siento que es un privilegio para mí el poder interceder por otros. Y así, como dice el tema de la lección de este día, sirviendo a Dios por medio de la oración. Porque podemos interceder por otros. Ahora, el versículo 22, vemos, dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, resucitó. Entonces, Dios responde a las oraciones de sus hijos. Y no es que tengamos el don de sanidad o lo que sea, pero Dios puede responder. Dios responde a la oración de sus hijos. Eso es lo lindo, que Dios responde a nuestras oraciones. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho. Confesaos las ofensas unos de los otros, dice. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Dios bendice a otros por medio de sus hijos. Versículo 23. Mire lo que dice. Tomó luego Elías el niño y lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Dios bendice a otros por medio de sus hijos. Por medio de la oración de Elías, esta viuda recuperó a su hijo. Dios le devolvió la vida. O sea, nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza para bendecir a otros. Dispongámonos, pongámonos a la disposición de Dios para que nos use para bendición de otros. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Dios es glorificado por medio del testimonio de sus hijos. Versículo 24. Entonces dice, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, Dios es glorificado por medio del testimonio de sus hijos. Cuando la mujer al principio le reclama a Elías que por culpa de él, Dios le había quitado su hijo, ahora al final, ya cuando Dios ha hecho la obra y Dios se ha manifestado, ella le dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, Dios se glorifica por medio del testimonio de sus hijos. Cuando nosotros servimos a Dios, por medio de la oración, intercediendo por otros, y Dios bendice, Dios se manifiesta, Dios responde a la oración. Dios es glorificado, Dios es alabado, Dios es puesto en alto, Dios es glorificado por el testimonio de nosotros. Pero también Dios puede ser denigrado por un mal testimonio de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de que lo que hacemos y decimos sea para honra y gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado. ¿Les cuenta? Aquí Elías no se puso a pelear o a juzgar a la viuda. Elías hizo lo que tenía que hacer. Y aunque no entendía el por qué Dios había hecho esto de quitarle el hijo a la viuda, Elías fue y de todas maneras él intercedió y pidió que Dios le devolviera la vida al niño. Ya que Dios le devuelve la vida, vemos el resultado, vemos la reacción, la actitud ahora sí positiva de la mujer. Le dice, ahora sé que tú eres varón de Dios y que su palabra es verdad en tu boca. O sea que tú no hablas por hablar, sino que lo que hablas viene de Dios. Lo que habla viene de Dios. Y eso es lindo.
La gente tiene que saber, tiene que entender que lo que nosotros como hijos de Dios hablamos es su palabra. Muchas veces nos metemos a mucha palabrería, a mucho aquí, a mucho allá, y a veces decimos herejías. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos. Porque con todo eso que hacemos o que decimos, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Así de que, mi hermano, como hemos dicho siempre, la vida cristiana es práctica. Nosotros tenemos entrada libre hacia el trono de la gracia por medio de la oración. Ahí decía, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, pero nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Hagamos uso de ese recurso maravilloso que Dios nos ha dejado. Intercedamos, no solamente por nosotros o nuestra familia, intercedamos por todos aquellos que necesitan que se interceda por ellos. Todo el mundo tiene situaciones difíciles. Todo el mundo tiene situaciones en las cuales ellos desean que alguien venga y lo lleve en oración. Sirvamos a Dios por medio de la oración, mediante servir a otros con este recurso precioso que Dios nos ha dejado, que es la oración. Así de que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a que hagamos uso siempre cuando podamos, siempre cuando se presente la oportunidad. Busquemos oportunidades de poder orar por otros. Para ir terminando, para ir terminando, no estaría mal de sacar una lista en la iglesia de hermanos que tienen, bueno, yo sé que en la iglesia hay una lista de oraciones. Hay una lista de oraciones y usted puede ir allí y verificar y decir, bueno, ¿cuáles de estas oraciones ya han sido contestadas? Y alabar y adorar a Dios por ello. ¿Cuáles de estas peticiones todavía no han sido contestadas? Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando. Dice, orar unos por otros, dice Santiago, para que seáis sanados. Dice, la oración del justo puede mucho. No perdamos de vista eso. La oración del justo puede mucho. Y nosotros somos justos. Porque su palabra que hemos sido justificados, hemos sido declarados sin culpas, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, nuestra oración como justos puede mucho. Porque vamos hasta el trono de la gracia del Padre por medio de Jesucristo, que es nuestro Salvador. No estaría mal hacer una lista de peticiones y tenerla ahí para orar todas las noches. Yo tengo una petición, tengo peticiones todas las noches por las cuales oro. Aparte de orar por mi familia y gente que yo sé que está en necesidad y que me han pedido que ore por ellos. Siempre yo trato la manera de tener por ahí lista unas peticiones por las cuales yo estoy orando. Y es lindo cuando después te encuentras con la persona y me dices, hermano, ¿sabe qué? Ya Dios me respondió, ya la situación ya se resolvió. Gloria a Dios, Dios respondió. Ese es el punto, servir a Dios por medio de la oración. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos concientice de la importancia de la oración. Es una forma de servir a Dios también y a los demás. Señor que está en los cielos, gracias. Gracias por la oración, por el recurso precioso de la oración que nos has dejado para poder llegar hasta ti, llevar a ti nuestras peticiones y también por medio de la oración alabarte y exaltarte. Gracias, Padre, porque también por medio de la oración podemos servir a otros y te podemos servir a ti. Ayúdanos, Padre, a entender y a evaluar la importancia de la oración. Gracias, Padre, porque tenemos infinidad de ejemplos en la Biblia, en donde personas atravesando circunstancias difíciles, problemas graves, oraron, vinieron a ti en oración y tú les socorriste, tú les ayudaste, tú los sacaste adelante, Padre bendito. Y también nosotros, en la vida actual, cada quien tenemos un testimonio, cada quien tenemos una historia que contar de cómo tú en diferentes formas, de diferentes maneras te has manifestado en nuestras vidas. Y todo es porque decidimos venir ante ti por medio de la oración. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta clase. Te ruego de que tú, a través de tu Espíritu Santo, la acomodes en nuestra mente y corazón. Y que podamos, Señor, tomar conciencia de la importancia de este recurso que nos has dejado. Bendice a mis hermanos, guárdales, cúbreles con tu sangre. Y, Padre, que tu palabra siempre haga el trabajo para el cual tú le envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima. Bendiciones.